Buenos días. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que lleve este mensaje para ti, que sea su Espíritu el que hable a tu corazón y que a través de lo que hoy vayas a escuchar lo tengas en tu corazón, lo guardes en tu corazón y lo lleves por obra en tu vida. Padre bendito, en esta mañana anhelamos profundamente, Señor, escucharte a ti. Hoy tenemos esta cita contigo y gracias por permitirnos llegar con bien y estar dispuestos con ese buen corazón, dispuesto a ser sembrado a través de tu palabra y que esta palabra, esta semilla dé fruto al 101%. Que sigas transformando vidas, que sigas transformando familias, que sigas transformando corazones a través de ellas, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que es vida para nosotros. En esta mañana, tú conoces hoy mis luchas, tú conoces mis debilidades, tú conoces por lo que estoy pasando, tú sabes, mi Dios, y sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Enséñanos a depender más de ti, Padre. Enséñanos a que nuestra fe no falte en las pruebas y que nuestra incredulidad no nos lleve al desánimo, mi Dios, sino que esa fe nos lleve justamente a seguir caminando contigo de una manera firme, fiel, que realmente aprendamos a escuchar primeramente tu mensaje, meditarlo y llevarlo por obra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a continuar con el mensaje de la mañana. El título es ¿qué te está impidiendo seguir a Jesús? ¿Qué te está impidiendo seguir a Jesús? Y hoy Dios, a través de su palabra, va a poner de manifiesto la realidad que estás tú viviendo. Y lo hace a través de una pregunta que tú deberías de contestar ahí donde tú estás. ¿Estás dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas? O sea, es una pregunta que hoy, esta mañana, Dios te hace a ti. Y que tienes que meditar, que tienes que reflexionar. No contestes de manera ligera. Es algo que tenemos que aprender. Ser prontos para escuchar. Y después que hayas meditado y reflexionado, entonces poder contestar la respuesta. ¿Estás dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas? El título es ¿qué está impidiendo seguir a Jesús? Hay algo que está impidiendo seguir a Jesús. Y tal vez puede ser la salud, tal vez puede ser la economía, tal vez puede ser los problemas o la falta de fe. ¿Qué está impidiendo hoy justamente seguir a Jesús? ¿Qué te está impidiendo? Y vamos a poner ejemplos donde Dios nos va a hablar justamente a través de su palabra. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas capítulo 9, versículo 57. Dice, y yendo ellos, uno les dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Algún día tú le has dicho eso a Jesús? ¿Algún día tú le has dicho, Señor, yo voy a estar todos los días dispuesto a seguirte? No importando mis condiciones, no importando mis limitaciones, estoy dispuesto a seguirte todos los días de mi vida. Y aquí vemos un ejemplo que alguien le dijo al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Siguiente versículo. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quiso decirle Jesús justamente a este creyente, a este seguidor? ¿Qué le quiso decir Jesús? Mira, no tengo nada que ofrecerte.
No tengo ni siquiera a dónde poder reposar mi cabeza cuando duermo. No tengo nada. ¿Estás dispuesto a seguirme aún así? Se dan cuenta que muchas veces somos un poco convenencieros porque buscamos que Dios supla ciertas necesidades de nuestra vida, de salud, económicas, familiares, laborales, de todo tipo. Y estamos buscando justamente que Él haga y que Él provea. ¿Y qué pasa con aquellos corazones que no han sido justamente escuchados o Dios no ha contestado sus oraciones en función de cubrir sus necesidades? Generalmente esos hombres comienzan a dejar de caminar con Cristo. Al ver que no fueron escuchadas sus peticiones, sus oraciones, su clamor, entonces simplemente dejaron de seguir a Jesús. Entonces cuando alguien te dice, yo vas a estar conmigo, pero no tengo nada que darte, no tengo nada que ofrecerte, ahí tendría que hablar tu corazón. No te voy a seguir, Señor, por lo que tú me vas a dar, sino por lo que tú eres en mi vida. Y eso es una gran diferencia que puede cambiar vidas totalmente. Porque entonces no estás buscando a Dios por una conveniencia, lo buscas a Él porque lo necesitas. Porque tú sabes que teniéndolo a Él, todo lo tienes. Ahora bien, versículo siguiente. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. En la costumbre judía, en esos tiempos de Jesús, todos los varones estaban esperando la muerte de su padre para ver qué herencia iban a recibir. Y entonces dijo él, cuando yo cobre esa herencia, después de que yo haya enterrado a mi padre, entonces con mucho gusto yo te sigo. Eso se llama condicionar el seguir a Cristo. Y de repente escucho, cuando yo tenga la salud necesaria voy a servir a Cristo. Cuando yo tenga la economía necesaria, entonces sí voy a entregar completamente a Él. Cuando me jubile, cuando me pensione. Cuando yo tenga seguro algo que ofrecerle. Y la pregunta, ¿tú crees que Dios necesita lo material de ti? No sea que Dios esté buscando simplemente tu corazón y tu fe en Él. Hasta que se componga mi matrimonio, entonces yo sí voy a seguir a Jesús. Así no obra Jesús. Entonces imagínense aquellas personas que dicen, pastor, no he ido porque no tengo dinero para pagar un taxi. Entonces mejor me quedo en la casa. Pregúntate por qué Dios no ha provisto ese taxi. Pregunta cómo está tu corazón delante de Dios. Porque Dios no se puede negar. Dios no se puede negar. Si Dios en su voluntad es que estés con Él por la eternidad, Él va a proveer entonces todo aquello que tú necesitas para estar con Él. O sea, tienes que pensar desde ese punto de vista. Entonces yo no compro esa parte, es que no tengo dinero, no puedo ir, no puedo pagar un pasaje. Pregúntate por qué no lo tienes. Pregúntale a Dios por qué no lo tienes. Y Él te va a decir por qué no lo tienes. Y no creo que se trate simplemente de dinero, se trata de fe. Y si no le crees al Señor, ¿cómo es que te va a proveer? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, es lo que dice la palabra. Vamos a Hebreos. Ponle una marca ahí a Lucas. Capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible. ¿Qué significa la palabra imposible? Imposible. ¿No? Imposible. Y aquí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que. Entonces fíjense, ¿qué es lo que promete Dios si tú lo buscas con fe? ¿Qué promete? ¿Ya leyeron bien? ¿No? Yo pregunta, ¿qué es un galardón?
Luego entonces, si Él te va a premiar, te va a dar un regalo, porque tú crees en Él, dentro de ese regalo no está la parte económica. ¿Cuánto amas a tus hijos? Mucho. O sea, hacen los de Chihuahua, mucho, ¿no? No soy de Chihuahua. Pero dice ahí que si tú amas a tus hijos, estás dispuesto a darles lo necesario. Y yo no he escuchado cuando diga un padre, no tengo para que vayas a la escuela. A lo mejor lo hay, pero no me ha tocado. Generalmente un hijo llega a la escuela, a ver cómo llegan, en taxi, en Didi, en Uber, en su casa, en bicicleta, lo que sea. Pero ese hijo llega a la escuela porque tiene que llegar a la escuela. Mamá, me pidió un libro, ahí está para el libro. Mamá, un cuaderno, ahí está. Unos lápices, ahí están lápices. Porque tú no quieres que falte nada que le impida ¿qué? Aprender. Y está bien. Pero solo de nivel. No tienes para venir a una predicación. Dice Dios, yo te doy. Pero no te puedo dar porque tu fe no me lo dice que te dé. Porque no crees en mí. Porque dice aquí que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué significa? Yo creo en Dios porque todo lo puede. Y creo en un Dios todopoderoso. Bien, vamos a Santiago. Siguiente libro. Santiago, capítulo 1. Versículo 6. Santiago 1:6. Y dice ahí, pero pida, ¿qué dice ahí? Sin fe. ¿Así dice? No, ¿verdad? Dice, pida con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Se han visto cómo la ola va de un lugar a otro? Así. A veces creo, a veces no creo. A veces creo y a veces no creo. A veces escucho la predicación, a veces no. A veces vengo a la iglesia, a veces no. A veces oro, a veces leo, a veces no leo. Estás justamente como la onda del mar. Y nuestra fe tiene que ser una fe firme, que sea inamovible. Ahora, ¿por qué? Porque esa fe no fue creada por el hombre. Yo no puedo producir fe. Eso viene de parte de Dios. Quiere decir que todos tenemos fe. Lo que pasa es que falta cultivarla. Y dice aquí que tengo que pedir con fe, no dudando nada. Vean el versículo 7. Dice así, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿No será que tú estás impidiendo cosa alguna del Señor por tu falta de fe? Oye, yo creo que tu matrimonio va a mejorarse. Ay, pero no es que mi esposa... No, si tú la conociera, pastor. Si usted conociera a mi esposo, es un hueso duro de roer. ¿Dónde está tu fe? Pastor, yo sí quiero servir al Señor, pero no tengo la economía necesaria. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Porque aquí dice, no piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna de él. Entonces, por una parte Hebreos dice que es imposible, sin fe, agradar a Dios. Y por otro lado dice que si no pides con fe, no esperes entonces recibir algo de él. Señor, ¿no será que lo que te está impidiendo seguir a Jesús es justamente una falta de fe? ¿Qué padre es seguir a Jesús cuando todo está servido a la mesa y no te falta nada? Es muy fácil seguir así a Jesús. No te falta nada. Buena salud, buena economía, buen matrimonio, buenos hijos, buena familia, buen trabajo, buena casa, buen carro, buenos viajes, buena ropa, bla, 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 bla. Pero nomás te falta eso, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede? Comienza otra vez toda tu fe a jugarte una mala jugada. ¿Y no será que has dejado de obedecer a Dios? ¿Y no será que has dejado de escuchar su palabra? ¿Y no has dejado realmente a meditar en ella y llevarla por obra? Porque la fe es por el oír.
y el oír el mensaje que tiene Cristo para ti todos los días. Si yo quiero realmente creer y crecer en la fe en Cristo, dice que es por el oír, y el oír el mensaje de Cristo que tiene para mí todos los días. No es cada domingo, no es cada discipulado, no es cada mes, son todos los días, de día y de noche. Así dice la palabra. Cuando yo pregunto, cada cuando tú platicas con Dios, de manera formal como Él lo pide. No, pues todos los días. Sí, pero todos los días, ¿cuáles son todos esos días? Porque Dios fue muy específico. ¿Se dan cuenta que Dios no deja nada a la iniciativa? Yo quiero que tengamos una plática 2 veces al día, en la mañana y en la noche. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Porque muchas veces de verdad dices, yo he dejado de seguir a Jesús porque no entiendo lo que realmente Jesús quiere decirme a mí. Pero no lo entiendes porque no lo has discernido, ¿qué? Espiritualmente. Miren, voy a tomar, estamos en Lucas, capítulo 9. Y dice que uno lo quiere seguir, pero hasta que primero entierre a su padre. Y ya dijimos que en la antigüedad, el antiguo caminar con Jesús era esperar a que el papá muriera para que entonces ya pudiera heredar esa herencia. El siguiente ejemplo está en el versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hay que entender lo que está diciendo justamente Jesús. No está diciendo que tú no tengas un tiempo de duelo, que tú vayas y hasta que tengas que incinerar o enterrar a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tu hijo. No está diciendo eso. Te está diciendo que tienes que tener un tiempo prudente, sabio, para que después de que tú hayas enterrado al muerto que ya no siente, que ya no ve, que ya no huele, vengas a seguir al Dios vivo. ¿Saben cuánta gente puede permanecer en un duelo? Meses, años. ¿Y saben lo que puede suceder con eso? Que dejes de vivir. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que sigas con Dios vivo. Aquí lo dice. Aquí lo dice. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. Más adelante dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Aquí tenemos que ver las prioridades. ¿Y cuál es la prioridad de Dios en tu vida? ¿Cuál es el primer mandamiento? Bueno, vamos a poner ese versículo que no sé de dónde está, pero dicen, ama a Dios sobre todas las cosas. Se lo voy a tomar. ¿Qué significa? Amarlo con todo el corazón, la mente, alma y fuerzas. ¿Sí? Sobre todas las cosas. Está bien. Ese es el primer mandamiento. ¿Y qué es un mandamiento? Que tiene que ser cuestionada. Tiene que ser. Luego entonces, si Dios es el primero y tienes que amarlo a Él con todo tu ser, ¿qué dice aquí? Dice, primero, déjame que me despida de los que están en mi casa. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba predicando y estaba tan lleno el lugar como aquí, ¿no? Que ya no cabía ni un alfiler? Y de repente le dijeron, Jesús, está tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿A quién le dio prioridad Jesús? ¿A los de la sangre o a los de la fe? O sea, aunque cueste trabajo, sí, así lo estableció Jesús. ¿Por qué? Porque es obvio. ¿Con quién vas a seguirte relacionando por la eternidad? ¿Con los muertos o con los vivos? Vuelvo a preguntar, ¿con muertos o con vivos? ¿Quiénes están vivos?
Los que nacieron nuevamente y han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Esto que estamos haciendo aquí es una representación de lo que vamos a hacer en la eternidad. Tal vez Jesús nos va a sentar para seguir hablando de su palabra y entonces vamos a estar escuchándolo a Él. Cada vez que tú puedes convivir con tu iglesia y vienes a partir el pan con tu iglesia, es una representación de lo que vamos a hacer en el cielo con Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo ves al que está al lado tuyo? No me digas que feo, porque es tu hermano en Cristo. Ten mucho cuidado con lo que le vayas a decir. No, esto es tu hermano en Cristo, ten mucho cuidado. Está hecho a la imagen y semejanza, entonces ten mucho cuidado. Ay, qué hermoso estás, es mejor. Ya lo aprendí, pastor. Qué bueno, es mejor así. Amén. Ahora bien, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Si realmente ellos me conocen y están conmigo, nos vas a seguir viendo por la eternidad. Y si no me conocen, ¿qué tienes que hacer tú? Hablarles de Jesús. Háblales de mí. Es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Ahora bien, ya vimos que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, vamos a tomar otro pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y eso está en el capítulo 6, versículo 66. Juan capítulo 6, versículo 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué muchos dejaron de caminar con Jesús? Yo pregunté al principio de la predicación es, ¿qué es lo que te está estorbando por seguir a Cristo? Y yo creo que muchos que han dejado de seguir a Cristo es porque han dejado de creer en Él. O por no entender las exigencias o las demandas de Jesús a todo discípulo. ¿Cuáles son esas demandas que Jesús estableció para todo discípulo? Vamos entonces nuevamente a Lucas capítulo 9. Versículo 23. Aquí Jesús estableció cómo tenemos que seguirlo a Él. Y sí me gustaría que lo subrayaras, porque es importante que te lo aprendas de memoria, lo repitas una y otra vez, de tal manera que logres bajarlo a tu corazón y lo lleves por obra. Dice aquí en el versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos, no me cambies de hoja, además quiero que me vayas a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7. Y quiero que vayas al versículo 37. ¿Ya lo tienes? Amén. Primero Lucas dijo, si alguno quiere venir en pos, ¿sí? Vamos a ver qué dice aquí en Juan capítulo 7, versículo 37, y está hablando Jesús. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y... ¿Cuál es la similitud del versículo de Lucas y de Juan? Que Jesús está invitando de manera voluntaria, si alguno quiere. No está ordenando, no es mandato. Es, ¿tú me quieres seguir? ¿Tú quieres seguirme? Es la pregunta. ¿Tú qué dirías? Sí, no, dame tiempo, dales mañana puede ser, el siguiente año. Tú decides. Si alguno quiere venir, si alguno tiene sed. Entonces, la primera condición es que Dios te da una
capacidad de una decisión personal y voluntaria. Tienes que aprender que cuando Cristo te invita, te está dando a ti la gran oportunidad para que tú decidas. Y tiene que ser voluntariamente. Si alguno quiere. Yo te pregunto, ¿tú quieres? ¿Tú quieres? ¿No? Y está padrísimo porque entonces estoy escuchando muchos amenes y aquí necesitamos mucho trabajo, aquí hay mucho trabajo por hacer. Y ya me imagino, ¿qué fue lo que dije? No. Pues es importante primero escuchar, meditar y luego responder. Segunda, vamos a Lucas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es la segunda demanda que Jesús está diciendo. Tienes que negarte a ti mismo. ¿Sabes lo que estás dispuesto a negar? ¿Estás dispuesto a rechazar? ¿Estás dispuesto a renunciar? O sea, hoy Jesús te dice, ok, ya escuché el amén, ya escuché que sí. La otra pregunta que te hace Jesús, ¿estás dispuesto a renunciar? ¿Estás dispuesto a rechazar todo lo que se trate de ti? ¿Ya ven? ¿Se escuchó un silencio? ¿Ya no escuchó el amén del principio? Porque ya estás meditando lo que implica justamente cuál es el costo de seguir a Jesús. Aquí Jesús está enseñando lo que es el discipulado y el costo de él. Y cuando tú decides seguir a Cristo, no solamente desde una perspectiva de alumno, de aprendiz, sino también de darlo todo por él. Luego entonces, la pregunta sería, ¿estás dispuesto a renunciar a ti mismo? ¿Estás dispuesto a renunciar a ti mismo? ¿Estás dispuesto a quitar 2 rayitas al orgullo, a la soberbia, a la necedad, a la rebeldía, a la flojera? ¿Estás dispuesto? ¿Se dan cuenta por qué muchos dejaron de seguir a Cristo? Porque se vieron confrontados. Y sabían que seguir a Cristo se necesita justamente hombres valientes, que estén dispuestos a renunciar a sí mismos y dejar un poco la vanagloria, el ego, la vanidad. Primero eres tú y luego soy yo. Eso fue lo que enseñó Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive. Eso fue lo que enseñó Pablo. Si no estás dispuesto a que este yo muera en ti y nazca el tú, Señor, no vas a ser jamás su discípulo de Jesús. Porque siempre vas a tratar de que tú seas el primero en todo, antes que sea Jesús. ¿Quién va a comer primero? ¿Tú o él? ¿Quién tiene que vestirse primero? ¿Tú o él? ¿Quién tiene que cubrir primero sus necesidades? ¿Tú o él? ¿Qué implica eso? Si yo digo que él, ¿qué implica eso? Señor, vas tú, te toca a ti meterte primero al baño, pero me voy a acabar el agua caliente. Señor, te seguiré a donde tú quieras. Señor, la mesa está servida. Tengo mucha hambre, voy a acabarlo todo. Primero tú, Señor. Y si yo no alcanzo, con el simple hecho de estar contigo, con eso basta. Y mientras uno coma, el otro está sin problema. Eso es amor. Ay, Señor, te acabaste el agua caliente, no me dejaste ni siquiera tantita. Estamos pensando todavía en yo. Y tenemos que pensar más en tu Señor. ¿Estás dispuesto a llevar una vida concordante a la vida que llevó Jesús? ¿Cuál fue la vida que llevó Jesús? De entrada, de padecimiento. Jesús padeció.
Jesús sufrió, y de cualquier tipo de sufrimientos. Desde un rechazo de su familia, porque no creyó en Él. Segundo, de la gente que lo odiaba y quería matarlo. Y tercero, de la gente que gritó, crucifíquenlo. ¿Cuál fue lo más malo que hizo Jesús para llegar a la cruz? ¿Por qué llegó a la cruz? Obviamente nosotros hoy sabemos por qué Cristo murió en la cruz. Es obvio saberlo nosotros, pero allá no lo sabían. Ellos sabían que era un hombre que se hacía pasar por Dios, ¿no? Un hombre que predicó la verdad, un hombre que predicó el amor, un hombre que predicó el perdón. Y por eso la gente lo quiso llevar a la cruz. Qué triste, ¿cierto? Entonces la pregunta es que yo te hago esta mañana es, ¿por qué has dejado de seguir a Jesús? Si tú crees en Él, tú lo amas a Él y de Él has aprendido todo. ¿No será que nos convertimos justamente en momentos y circunstancias diferentes a hacer lo mismo? Pienso yo. Aquellos lo hacen porque no conocían, porque no creyeron. Y nosotros lo hacemos ¿por qué? Si ya lo conocemos. Y dijimos que, Señor, hasta la muerte yo te iba a seguir. Entonces la pregunta que tendrías que hacerte esa mañana es decir, ¿estoy dispuesto a que muera el yo en mí para que nazca el tú, Señor? ¿Estás dispuesto? ¿Sabes lo que eso implica? Piénsalo, medítalo. Porque hay otra parte que dice aquí Lucas, dice que aparte de negarme a mí mismo, dice que tome su cruz cada día. ¿Qué es la cruz? ¿Qué significa esa cruz? Es un instrumento de muerte. ¿Qué estoy dispuesto a que muera en esa cruz? ¿Mi orgullo? ¿Mi altivez? ¿Mi arrogancia? ¿Qué estoy dispuesto a que muera en esa cruz? Y ahí tengo que ponerme a cuentas con el Señor, sentarme con el Señor y decirme, Señor, si yo no veo las cosas que tú ves en mí, muéstramelas para que yo entonces trabaje sobre esas cosas que a ti te están ofendiendo y que yo no me he dado cuenta de ello. A veces la arrogancia te hace hacer o decir cosas que realmente yo sé que en tus cabales no dirías. Pero es porque realmente no puedes discernir las cosas que son del Espíritu, porque todavía no es el Espíritu el que está mandando en ti. Un hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender, porque para él es locura, porque tiene que discernirlas espiritualmente. Cuando tú no entiendes una cosa, como justamente le estaba diciendo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Qué pensó Nicodemo? ¿Qué pensó Nicodemo? ¿Cómo yo puedo a esta edad volver a meterme en el vientre de mi madre y nacer? Él estaba pensando de manera terrenal. Y Jesús estaba refiriendo a un tema ¿qué? Espiritual. ¿La palabra de Dios es terrenal o es espiritual? Digo, la puedes ver, la puedes leer, la puedes tocar, pero para entenderla tienes que llevártela a un plano espiritual. ¿Eres carnal o eres espiritual? ¿Qué espíritus hoy se mueven de ti? ¿Un espíritu de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento? ¿Un espíritu de paz? ¿Qué tipo de espíritus hoy están dentro o cerca de tu vida? ¿O espíritus de contienda? ¿O espíritus de infidelidad? ¿O espíritus de malas palabras? ¿Qué espíritus están hoy moviendo en tu vida? Y eso depende mucho también cuánto le has creído a Jesús. Porque si en tu vida tienes espíritus de contienda, de amargura, de resentimiento, vas a vivir una mala vida. Porque esos mismos espíritus se están manifestando y te están creando un cerco donde la gente no se quiere acercar a ti.
Pero cuando tienes un espíritu de paz, de conocimiento, de amor, eso atrae a que la gente te visite, que la gente esté cerca de ti. Porque son los mismos espíritus que justamente Cristo te enseña. ¿Qué es lo que da el fruto del espíritu? Odio, amargura, rencor, resentimiento, violencia, malas palabras. ¿Sí? Cuando uno comienza a dar fruto del Espíritu Santo, la gente comienza a acercarse. ¿Por qué se acercaron tantos cuando Jesús predicaba? ¿Qué veían en Jesús? La paz que no tenían, el amor que les faltaba en su vida. Hay una gran diferencia hoy en día. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Entonces estás dispuesto a morir, a tomar tu cruz y a dejar clavado aquello que tenga que morir en esa cruz. Gloria a Dios. Y último dice, sígueme. Sígueme, es lo que dice Jesús, sígueme. ¿Qué significa? Un seguimiento fiel y permanente. Si tú decidiste seguir a Jesús, eres con un espíritu fiel y permanente, constante. El seguidor fiel de Jesús ha aprendido a seguir sus huellas. Uno que es seguidor de Cristo mira de manera clara las huellas que Jesús dejó. Si tú no logras ver las huellas que Jesús dejó, algo está pasando en tu vida espiritual. Y no pasa nada si tú te conviertes guía justamente de aquellas personas que están buscando de Cristo, pero que sigan a un guía que está siguiendo a Cristo, no que están siguiendo al otro. Ayer y antier fue el evento de jóvenes. Fue el evento de jóvenes el viernes y sábado. Y fue de mucha bendición. Gracias por los que oraron. Dios se manifestó de una manera sorprendente en esos corazones de los jóvenes. Pero esto apenas comienza, iglesia. Esos jóvenes fueron tocados por el Espíritu de Dios. Esos jóvenes permitieron mostrar lo que había dentro de ese corazón. Y a veces, como papás, ni siquiera estás enterado de aquellas heridas que en algún momento como padre nosotros produjimos. Ya se nos olvidó muchas cosas que hicimos o que dijimos, porque estaban pequeñitos, porque estaban adolescentes, porque eran jóvenes. Y seguramente habrá muchas cosas que ni siquiera las tengas presente, pero que tú dijiste o hiciste para ellos. Comienza la restauración de los jóvenes. Comienza la restauración de los jóvenes. Pero necesitamos que trabajemos en equipo. Y necesitamos papás comprometidos en el Señor. Si el papá no permite que Jesús le restaure su corazón, va a seguir lastimando nuevamente a sus hijos. Y no creo que sea válido que cada año tengan que venir a un congreso para que entonces Dios siga sanando esas heridas. Entonces, dice a Jesús que el que tiene oídos, que oiga. Vean lo que dice Jesús de aquellos que dejaron de seguirle a Él. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6. Y dice, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Después que dejaron de seguirlo a él, ciertos discípulos, él preguntó a sus discípulos, ¿ustedes quieren también dejar de seguirme? Hoy Jesús te pregunta a ti, ¿tú quieres dejar de seguirme?
¿Quieres dejar de venir en pos de mí? Dice Jesús esta mañana. ¿Qué le contestarías? ¿Qué le responderías? Y vean lo que dijo Pedro. Vean lo que dijo Pedro. Versículo siguiente. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué significa? Que no hay camino a la vida eterna si no es a través de Jesús. No lo hay. Y Pedro tomó el sentir de todos los ahí reunidos. Creemos que no tenemos a dónde ir porque solo a ti podemos tener vida y vida en abundancia. No hay otro lugar, Señor. No hay alguien más que seguir. Y aquí es donde nosotros tenemos que recapacitar. Si Dios ya te llamó y te llevó al Hijo, a Cristo, ¿cuál es nuestra tarea como hijos de Dios? O como hijos de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Jesús? Que lo conozcamos a Él. Tenemos que aprender a conocer más a Jesús, sino que voy a predicar. Vean lo que dice aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Muy bien. ¿A qué se refería justamente Jesús en esta parte? Aquí algunos eruditos, algunos estudios de la Biblia dicen que se refiere al Espíritu del hombre, donde dice el Espíritu es el que da vida. Pero si vemos el contexto, ¿quién te lleva a conocer a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién te convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Qué usa el Espíritu Santo? La palabra. Entonces aquí lo que se está refiriendo que el Espíritu Santo es el que da vida, porque es el Espíritu que te vincula ¿con quién? Con el dador de vida, que es Cristo. Y dice aquí que de la carne para nada aprovecha. ¿Qué significa? Muchas veces le damos más importancia al cuerpo que a la parte espiritual. Y vean lo que dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, dice, capítulo 4, versículo 8, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué quiere decir? No está diciendo que dejemos de hacer ejercicio. Eso no está diciendo Pablo. Está diciendo que el ejercicio para poco aprovecha comparado con la piedad. Anótale ahí qué significa piedad. Significan tres cosas: obediencia, fidelidad y reverencia a Dios. Eso significa una vida piadosa. ¿En qué tengo que trabajar? Me voy al gimnasio todos los días, a las 7 está haciendo ejercicio el pastor. ¿Y está mal? No, porque debo de cuidar también el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y yo quiero durar un buen ratito sirviéndole al Señor. Entonces imagínense, si comienza la carrocería a fallar, va a estar complicado. Ya por ahí tuve un tema de lumbalgia y que apenas me podía mover y es horrible, ¿no? Yo no quiero, no puedo servirle al Señor. Entonces tengo que cuidar hoy el templo del Espíritu Santo. Pero aquí dice que ¿dónde tengo que trabajar más? En la piedad, en la obediencia, en la reverencia a Dios y en la fidelidad a Él. Pues si realmente quieres llevar una vida piadosa, tienes que estar fundamentada en estas tres virtudes en tu vida cristiana.
Tenemos que dejar entonces que el Espíritu Santo nos dé un espíritu de entendimiento. Por eso cuando tú te dispones a leer la palabra, tú oras, Señor, dame ese entendimiento, dame ese corazón entendido que yo pueda entender tu palabra. Dame esa capacidad. Ahora la pregunta es, ¿solo basta con orarlo? ¿Solo basta con pedirlo? No. ¿Qué es lo que dice la palabra que tengo que hacer si quiero ver a Dios y quiero escucharlo? ¿Qué dice la palabra? Abramos Hebreos, porque se me queda viendo con cara de what. ¿Qué está diciendo, pastor? Vamos a Hebreos, capítulo 12. Versículo 14. Dice, Hebreos 12:14, seguí la paz con todos. Pregunta, ¿es opcional? ¿La paz es opcional? No es opcional, es un mandato. Seguí la paz con todos. Si depende de ti, tened paz con todos. Si depende de ti. ¿Qué significa? Que tengo que estar dispuesto a seguir la paz. Pastor, pero tengo ahí un jefe que a él le encargo, que se la pasa está sobre mí, me ofende y me pide las cosas mal y con malas palabras. Ponte a orar por ese jefe, por eso Dios te puso ahí. ¿O para qué crees que Dios te puso ahí? El propósito es que tú ores por la gente que no tiene a Dios y tú lo tienes, por eso Dios te puso ahí. Te puso como un soldado ahí, en servicio activo, preparado para toda lucha. ¿Quién dice amén? Es que me tocó, no tengo ahí, le encargo a mi esposito, pastor. Ahí le encargo a él, se lo mando. ¿Cuándo se lo mando? ¿A qué horas comienza su consejería? ¿A las 3, 2 de la mañana? ¿A qué horas, pastor? Hasta el agua se cayó. ¿No? Gracias, mijo. ¿No? ¿Por qué crees que Dios te dio ese esposo? ¿Ya ves por no escuchar a tiempo? Porque a veces tomamos decisiones, uno, cuando tiene que tomar la decisión, Dios. Y luego nos estamos quejando. La esposa que tú me diste, Señor, pues sí. ¿Quién la escogió? ¿Quién se acercó? ¿Quién empezó a ser detallista? Flores, tarjetas, llamadas, mensajes, serenata, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya que la tienes, ¿qué? ¿No? Dios te dio eso para que te pongas a orar. Ya veo las caritas de muchos. Tengo 3 años, pastor, y no veo claro. Pues sigue orando para que veas más claro. Es parte del crecimiento espiritual. Dios te va a poner justamente personas que ejerciten tu paciencia, tu amor, tu oración. Es lo que hace Jesús cuando él estaba justamente en la cruz. ¿Qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben qué. ¿Dónde lo dijo Jesús? ¿En qué momento lo dijo Jesús? ¿No? ¿Y tú por qué no te habló? Porque se puso ahí sus moños, ya te enojaste, quieres cambiar. Fíjense, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que realmente tomar las cosas como son. Y todo cristiano tiene que ser firme y fiel al Señor y ser un representante del Señor. Ahí y donde Dios lo ponga. ¿Quién dice amén? Amén. No se me duerman. Entonces es bien importante que dice, seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tienes tiempo de no escuchar a Dios, si tienes tiempo leyendo la palabra y no sientes que Dios está hablando, vete a este versículo y pregúntate cómo está tu corazón. Si tu corazón está lleno de conflictos, de problemas, de pleitos, y te peleas con uno, te peleas con otro, y estás acá mal y mal, es que no tienes paz y Dios no va a hablar en un estado de pleitos.
Acuérdate de Elías, cuando Elías salió huyendo porque esta Jezabel le amenazó diciendo, de mi cuenta corre que mañana no estás vivo. ¿Qué hizo Elías? Patas, ¿para qué las quiero? Se fue rapidísimo a una cueva. Y dice la palabra que Elías estaba en una cueva y que empezó a escucharse tormentas, temblores, terremotos, ¿no? Y dice que Dios no estaba ahí hasta que se escuchó un silbido muy pequeñito. Ahí es donde Dios empieza a manifestar, cuando tiene completamente paz en nuestro corazón. Entonces, si tú estás de repente, te acabas de echarte un ring, te pusiste los guantes y te subiste malamente, no, pues deja que las cosas, entonces Dios tome el control. Porque Dios solamente habla cuando un corazón está apacible. 2, que esté en un corazón con santidad, puro, limpio. Luego entonces, no es que, a ver, porque también creo que aquí hay una mala enseñanza. Ya oré, pastor, ya le pedí a Dios que me hablara, ya me arrepentí de mi pecado y yo quiero que mañana Dios me hable. No es así. Si tú quieres que Dios te hable, va a pasar un buen tiempo, un largo tiempo, para que tú comiences a escuchar la voz de Dios. No, sino qué fácil sería, me porto mal ahorita y mañana ya estoy platicando con Dios. Así no es. Si tú realmente quieres escuchar la voz de Dios, tienes que pasar un tiempo en paz, en santidad, permanente. ¿Quién dice amén? Amén. ¿No se me duerman? Luego entonces regresamos a Juan y dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ya aprendimos que la carne no es importante más que el Espíritu. Dice, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son ¿qué? Vida. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue tentado en el desierto por el diablo? ¿Quién lo llevó a él? ¿Quién llevó a Cristo al desierto? ¿O se fue solo? El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y dice entonces que ella venía con un ayuno de 40 días y 40 noches. Y en ese momento fue tentado. El diablo conocía exactamente el padecimiento de Cristo. Sí, el padecimiento de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que el diablo conoce justamente tus padecimientos. ¿Sabe de qué pie cojeas? Él lo sabe perfectamente bien. Él sabe tus temores, sabe tus miedos, tus angustias, tus ansiedades. El diablo los conoce, porque te conoce bien. Corporalmente Él sabe cuando estás preocupado, cuando estás en aflicción, el diablo sabe. No tiene que meterse a tu mente porque Él no puede meterse a tu mente. Pero al verte corporalmente cómo estás, Él sabe qué es lo que tienes y entonces comienza a tentarte. Imagínate cómo se sentía Jesús por 40 días y 40 noches que no comía. ¿Cómo estaba Jesús? Tal vez en su humanidad estaba débil. No porque era Dios, acuérdate que también fue hombre. Y si tú con 2 días que no comes, ¿cómo te pones? O con un día, ¿cómo te pones? Y seguramente Jesús no estaba así. Pero Él tenía un semblante donde realmente se veía que estaba afectado por no comer. Por eso fue la primera tentación, los deseos de la carne. ¿Qué le dijo el diablo? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y lo hemos dicho varias veces, si Él hubiera convertido esas piedras en pan, no hubiera pasado nada. Pues porque tenía hambre, ¿o no? Aparte era el hijo de Dios, ¿o no? Pero Él, ¿qué nos enseñó? ¿Qué nos enseñó? No solo del pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué no convirtió las piedras en pan? Si lo podía hacer, tenía el poder de hacerlo. Porque Él tenía que enseñarnos a todos que tenemos que depender de Dios, no de nuestra necesidad. Y muchas veces tú actúas conforme a tu necesidad. Cuando te hace falta algo, tú ya estás pensando qué hacer. Cuando andes tienes que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué haría Jesús en esta necesidad?
Y entonces ahí dejas que el Espíritu te guíe y te dirija y te lleve a donde tengas la mejor respuesta a tu necesidad, no al revés. Luego cuesta más el restaurar que el construir o el prepararse. ¿No es cierto? Muchas veces la restauración cuesta más tiempo que la preparación. Le inviertes más tiempo en la restauración que en la preparación. Y muchas veces es lo que tienes que pensar. Él dijo, no, que Dios me diga el tiempo que yo debo de comer, no tú diablo, no tú Satanás. Ahora la pregunta aquí es, si Cristo dice aquí, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿qué necesitamos? Voy a hacerlo de manera diferente. Una persona bienaventurada, ¿quién es? Una persona triste, amargada, escasa, afligida, ¿es una persona bienaventurada? No. Una persona bienaventurada es la persona que está en gozo, en paz y que lo tiene todo en el Señor. Amén. Amén. Miren, vamos, con eso terminamos. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 6. Mateo 5, 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de su palabra, de Cristo. ¿De acuerdo? Es lo mismo, de su palabra, de Cristo, de su justicia. Porque de ellos serán. Entonces, ¿qué te falta? Fíjense, si tú estás a punto de dejar de caminar con Cristo, o si has dejado de caminar con Cristo como Él te demanda que lo sigas o que camines con Él, entonces medita simplemente hoy, en esa tarde. ¿Por qué has dejado de caminar con Cristo? ¿Porque primero estás tú antes que Él? ¿O por tu falta de fe? ¿Qué es lo que te está impidiendo no caminar con Cristo? Miren, lo voy a poner de esta manera. La gente que ha caído enferma en este lugar, en esta iglesia, y nos hace saber que está enferma, de repente ahí entra un poco quitarle 2 rayitas al orgullo y de decir, me siento enferma, tengo un grupo donde pertenezco, llámese varones, mujeres, matrimonios, jóvenes, o voy con el pastor, le pregunto, porque a veces ni siquiera lo sabe el pastor, ¿eh? Pero bueno, los que han bajado justamente ese nivel de orgullo y se han puesto un corazón humilde, piden oración. Hermanos, ¿pueden orar por mi salud? ¿Sabes cuánta gente comienza a orar? ¿Y sabes lo que produce la oración? Porque la oración del justo puede mucho. Y comienza a accionarse entonces el poder de Dios ante esa necesidad y Dios suple esa necesidad. Lo de jóvenes no fue casual, que dijeran, ay, fue padrísimo, Dios tocó corazones, un ambiente, lugar, comida, atención, todo fue hermoso. ¿Fue nada más así, de un día para otro? Se estuvo orando de verdad mucho tiempo por ese evento. Y gracias por esas oraciones, porque al final se cumplió el propósito de ese evento. Cuando de repente alguien dice, pastor, gracias a Dios no requerí cirugía, porque sorprendentemente cuando vieron mis nuevos análisis ya no estaba lo que decían que tenía que ser operado, ya no más. ¿Quién lo hizo? Las oraciones a través del poder de Dios, o Dios a través de las oraciones. ¿Por qué no le crees a Dios? Si tu matrimonio no está marchando bien, pide oración. Si tú como varón le estás batallando con tus ciertas debilidades, con ciertos pecados, pide oración. No vas a decirlo literalmente, ayúdame porque veo mucha pornografía. Pues deberías contárselo al pastor para que dé vergüenza y que ore por tu vida y que Cristo tenga esa misericordia de sacarte de esa parte. A veces somos como
cuando nos conviene temerosos o vergonzosos de que alguien se entere que estoy en pecado, pero es la única forma que Dios puede hacer que salgas de ese pecado. ¿Por qué? Miren, si fuera tan fácil de decir, yo le confieso a Dios mis pecados y nadie sabe que aquí hay pornografía en mi vida, o que hay adulterio, o que hay fornicación, no pasa nada. Pregúntate, ¿me quiero dar la oportunidad de contar al pastor hoy mis pecados? No estás confesándole al hombre para empezar, ¿eh? Le estás confesando a una persona de un instrumento que Dios va a usar justamente para tu vida, que es totalmente diferente. Va a pasar el tiempo y el pastor te va a preguntar, ¿cómo vas con este pecado? ¿Y saben lo que va a pasar? Que ese pecado va a salir de esa vida. Porque sentí vergüenza el que alguien más lo supiera. No solamente Dios, no solamente yo, alguien más que es un hermano en Cristo, que hoy su vida hay un respaldo para mí, hay una vida que lo respalda, por tanto me da la confianza de decirle, sabes que tengo este pecado, para que ores por mí. Y qué hermoso cuando alguien te pide oración y diga, ya no me permita que este pecado me siga llenando más, me siga corrompiendo más. Y qué hermoso cuando alguien levanta el teléfono y dice, oye, ¿dónde estás? Y tenías tú pensado hacer cosas malas. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Yo voy para la casa. Ten cuidado, ¿eh? ¿Saben quién hablaba ahí? Dios. Vamos a la casa. ¿Qué estás a punto de hacer? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Con quién estás? Son preguntas que Dios hace con la persona que tú confesaste tu pecado. Es Dios que te está diciendo, aguas, detente, corrige, aléjate, huye. Y eso solamente es cuando tú tienes a alguien que está orando por ti de una manera personal y que sabe exactamente tus luchas y batallas. Hay cosas que entiendo, hay muchas cosas que el esposo no sabe o que la esposa no sabe. Eso es entendible. Pero las tiene que saber Dios a través del instrumento que Dios puso para la vida de ustedes, que es el pastor. Si no, ¿quién te va a estar preguntando por tu pecado? ¿Quién te va a pedir cuentas? Bueno, aquí entra otra parte, ¿eh? ¿Estás dispuesto a rendir cuentas al pastor? Sigues siendo al pastor como un hombre, ya perdiste. Pero si lo ves como un instrumento de Dios, ya ganaste. Si no tienes a quien rendirle cuenta de lo que estás haciendo, estás perdido. Porque Dios nos lleva justamente a rendir cuentas. Cuando tú y yo muramos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A rendir cuentas. A un hijo, ¿qué le pides? ¿O qué le demandas? ¿Qué le demandas? ¿A rendir cuentas o no? ¿A un empleado qué le pides? ¿A un alumno qué le pides? Te tienen que rendir cuentas. Cuando perdamos el reflejo de autoridad a Dios, estamos perdidos. Porque entonces ya vivo en un caminar sin el temor de Dios. Ya no hay más. Y si no es el temor de Dios que va a corregir tu pecado, ya perdiste. ¿Qué te está impidiendo seguir a Cristo? ¿El rendir cuentas? ¿El no rendirle cuentas al Señor? Al final vas a llegar con Él. Y si no con el Señor, vas a llegar con Dios. Al juicio que tú escojas. Uno es para vida eterna y otro para muerte eterna. Ahí tú decídelo. Espero que Dios haya hablado al corazón de ustedes. Y que salgan diferentes como llegaron. A lo mejor con más hambre, pero de su palabra. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Abraza al que está al lado. Recuerda que es tu hermano en Cristo. Y lo tienes que ver con amor, como Cristo lo ve justamente. Cierra tus ojos. Tal vez en este caminar con Cristo hemos tropezado. Tal vez en el caminar con Cristo nuestra fe no ha sido la fuerte, la inquebrantable,
y ya hemos pecado de incrédulos. Tal vez en este caminar con Cristo, a lo mejor no estás tan convencido, o tal vez sí. En este caminar con Cristo hoy es de luchas, de sacrificio, de problemas, de conflictos. Pero justamente para eso Dios te llamó, porque sabe de tu impotencia. Él sabe que no puedes y que lo necesitas a Él. Él conoce justamente lo que tú necesitas y Él te va a dar lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Si te dio el esposo, si te dio la esposa que tienes, es porque Dios lo determinó, porque no hay nada que pierda o que le haga perder su control de Él. Tal vez tú querías una casa diferente, tal vez tú querías un trabajo diferente, tal vez querías unos hijos diferentes, pero Dios te dio lo que tú necesitas. Y no hay nada que te esté impidiendo seguirlo a Él. Hoy Dios te da todos los recursos necesarios para que tú puedas seguir siendo victorioso en el caminar con Él, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tan solo creen en esos recursos del perdón, del amor, de la misericordia, de su palabra, de la oración, del testimonio. Son recursos que ya Dios nos dio para seguir siendo victoriosos. Dios te ama, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios te llamó para que tengas vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Yo no conozco tus heridas, pero las conoce Cristo. Yo no conozco tus debilidades, pero las conoce Cristo. Yo no conozco tus carencias, pero las conoce Cristo. Y si Cristo está en tu vida, nada te va a faltar. Cristo es nuestro buen pastor y nada nos va a hacer falta. Todo lo suple Cristo en nuestra vida. Tan solo cree en Él. Y es un tiempo para que tú te arrepientas y entregues aquellas cosas que te están alejando o te están impidiendo caminar con Él. El orgullo tal vez, la necedad, la rebeldía o tu falta de fe. Lo que esté hoy impidiendo caminar con Él, entrégaselo a Él y le dice: yo no puedo, pero tú sí puedes en mí. Haz que tu palabra, Señor, me hable, me convenza y me dé el poder de mantener firme caminando contigo. 3 cosas te pido, Señor: que te sea fiel, que te ame, Señor, y que sea yo reverente contigo todos los días de mi vida. Padre mío, te doy tantas gracias por cada corazón que hoy sé que tú abraces a Él. Y oro por este corazón que tú lo confortes, que este corazón sea restaurado, que este corazón sea sanado en todas aquellas áreas de su vida. Padre, necesitamos iglesias fuertes a través de familias fuertes. Que tu palabra siga siendo, Señor, ese alimento necesario, vital para nuestro caminar con Cristo. Bendice, Señor, este lugar, bendice cada familia, bendice cada corazón y haz tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Te damos gracias por suplir nuestras necesidades. Te damos gracias por habernos sacado de ese lodo en agosto donde nos encontrábamos y nos has hecho vivir hoy justamente una vida que resplandece hoy tu rostro en ella. Y sabemos que hoy lo sabemos, que apartados de ti nada podemos hacer. Hoy anhelamos estar unidos como el pámpano a la vid. Gracias, Señor, por tu perdón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, amados.